Esto es cuando comentaba Fernando esto, pues esto se remonta al año 2002, que fue cuando Fernando y yo nos conocimos. Fernando era profesor en el curso de GTECU, yo era R4, y después yo me quedé de becario en el hospital. Entonces, bueno, más o menos fue el año que empezó la Féresis. Entonces todo lo que ha pasado en estos años y todo lo que Fernando contó ahora, yo lo viví en primera persona bajo posiblemente la mirada de un médico muy novel, y era capaz de, yo escuchaba pues un poco pues lo que decía la gente que tenía mucha más experiencia, como yo viví digamos como observador privilegiado cómo entró la féresis en nuestras vidas. Entonces yo voy a hablar primero de por qué funciona, en realidad si esto es un tratamiento farmacológico con efecto inmunológico o un tratamiento, digamos, no farmacológico con efecto inmunológico, y después un poco iré contándoos esta historia de mi vida en la enfermedad inflamatoria y de cómo hemos ido cambiando la manera de utilizar la féresis. Entonces, pues todo empezó en el año 2002, de aquella fue el año de Al-Gandur, cuando nos eliminó Corea en el Mundial, y resulta que en aquel año, y esto es súper importante, es decir, la historia hay que estudiarla con un sentido cronológico, no como nos quieren imponer ahora, pensamos que prácticamente solo disponíamos de los anti-TNF, es decir, los pacientes que en aquel momento tratamos, y lo veremos ahora con aféresis, eran pacientes en los cuales teníamos muy pocas alternativas. Teníamos esteroides, teníamos las tiopurinas, en algunos casos utilizábamos metotrexato, pero pensad que hasta el año 98-99 no se empezó a utilizar anti-TNF en pacientes con enfermedad de Crohn, y hasta el año 2005 no se aceptó el uso de anti-TNF en la colitis ulcerosa. De hecho, las recomendaciones de GTECU decían que, bueno, que aunque parecía que había ensayos clínicos muy prometedores, las primeras recomendaciones no apoyaban el uso de anti-TNF en colitis ulcerosa, ¿de acuerdo? En el año 2005 salió el ACT1 y el ACT2 y fue cuando, digamos, empezamos a utilizar de manera sistemática anti-TNFs en los pacientes con colitis ulcerosa, y a partir de ahí pues ya vemos que ahora mismo tenemos un arsenal terapéutico del cual carecíamos en aquel año. Y estos son los 3 pacientes en los cuales utilizamos aféresis en el año 2002-2003. Una era una chica joven, 26 años, tenía una pancolitis ulcerosa, había hecho una corticodependencia, se le había dado acetioprina, llevaba una temporada con acetioprina, había tenido otro brote y estaba con esteroides otra vez y digamos que no acababa de mejorar del todo. Otro era un paciente de 58 años, también era una pancolitis, había fracasado tratamiento con acetioprina, se le había dado corticoides, con corticoides tenía pues una corticoresistencia, por decirlo de alguna manera, le dimos tacrolimus y pese a tener tacrolimus con niveles óptimos de tacro, el paciente no fue capaz de entrar en revisión. Y el último fue un paciente con una colitis izquierda, hizo un brote grave córtico-refractario, se rescató con ciclosporina, se le añadió como tratamiento de mantenimiento acetioprina, vuelve a tener un nuevo brote, un brote moderado, que no responde a tratamiento con corticoides. A día de hoy, yo creo que todo el mundo tiene claro que cualquiera de estos 3 escenarios son pacientes candidatos a tratamiento biológico. El 100% de los que estamos aquí sabe que podemos utilizar, bueno, en algún caso pues se podría pensar utilizar alguna molécula pequeña, pero la mayor parte de nosotros utilizaríamos fármacos biológicos. Esta mujer tuvo una respuesta inicial a las 5 sesiones de aféresis, de aquellas se utilizaban solo 5 sesiones de aféresis, una a la semana. Este hombre también tuvo una respuesta inicial y este último paciente no tuvo una respuesta inicial. Este paciente lleva una colectomía con un reservorio ilioanal. Al cabo del tiempo, no ponemos un año más o menos porque fue lo que transcurrió, este paciente tuvo una recaída, lleva una anastomosis ileorectal, está intervenido, y esta chica, la llevo yo en la consulta desde hace más de 20 años, está completamente bien. De hecho incluso hace unos años se retiró la acetioprina. Es decir, vemos que estos pacientes en los cuales se utilizó en el año 2002 la aféresis, la granulocitoaféresis en concreto, pues son pacientes
en los cuales no teníamos ninguna otra opción, pero que tenemos que interpretarlo porque en el año 2002 no había otras opciones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todos, yo me acuerdo perfectamente, hubo una serie de comerciales que vinieron a presentarnos un medical device que era la granulocitoaféresis, que nos decían que eliminaba los leucocitos activados de sangre periférica y que esto hacía que había una especie de reclutamiento desde la médula ósea de las células de la serie mieloide y que lo que conseguía era eliminar estos factores proinflamatorios y, por tanto, ejercer un efecto inmunomodulador. Entonces, yo tengo la imagen de estar reunidos en el pabellón de maternidad de la Fe Vieja. Allí estaba Pilar Nós, estaba Chimo Hinojosa, estaba Miguel Mínguez, y yo era alguien que era un observador, yo no opinaba, solamente observaba. Nos presentaron un poco cómo funcionaba aquel filtro biológico con cuentas de acetato de celulosa, donde decían que de manera selectiva los granulocitos, sobre todo, y muchos monocitos se quedaban ahí, pegados, y que pues al finalizar las sesiones, que duran más o menos 60 minutos, que son de 5 a 10, pues que se lavaba y por lo tanto la cantidad de glóbulos rojos y de otras células sanguíneas que se quedaban ahí, digamos, retenidas, era mínima. Entonces, lo primero que plantearon y que se planteó en aquel momento era que no había evidencia científica que respaldara ese medical device. Y de ahí surgió la primera idea de hacer un estudio en el seno de GTQ recogiendo los pacientes en los que tratábamos con aféresis. Es decir, esto fue, en concreto, fue Miguel Mínguez. Miguel Mínguez fue, en aquella reunión, me acuerdo perfectamente, el más crítico, porque decía que no, pues eso, que se había saltado un poco las normas que tenemos los médicos para aceptar un tratamiento nuevo, que es un ensayo clínico controlado. Es decir, había mucha evidencia, lo veremos posteriormente de una manera somera, de lo que es países asiáticos, sin embargo, en caucásicos había muy poca evidencia científica que lo respaldaran. En todo caso, y esto es del principio, esto es una revisión del principio, vemos que los granulocitos era lo que se quedaba ahí pegado. De una manera inicial, pues tú decías, bueno, pues se quedan, pues eso, pues los neutrófilos se quedan ahí pegados, y con el resto, ¿qué pasa? Bueno, pues ya sabíamos, por estudios sobre todo, que hacían los asiáticos, porque Adacolum lo comercializaba una empresa japonesa, que no solamente depleccionaba los monocitos, también depleccionaba, aquí se quedaban pegados los neutrófilos, pero después tenía, y eso también sabíamos porque nos lo contaban, que había una especie de aumento de moléculas no antiinflamatorias per se, sino que modulan la respuesta inmune, ¿de acuerdo? Entonces había liberación de mediadores, había aumento de los linfocitos T reguladores, había una disminución de los Toll-like receptors, que sabemos todos que están involucrados en la iniciación de la enfermedad. También sabíamos incluso pues, que algunos que se inducía la apoptosis y que, bueno, pues, que algunos factores incluso de transcripción y de adhesión, la L-selectina lo que hace es que activa la adhesión de los linfocitos T al intestino o a la zona inflamada, pues sabíamos que todo esto lo producía, ¿de acuerdo? Entonces, también supimos al principio pues, que había unos pacientes que eran mejores candidatos que otros. Evidentemente que en aquella reunión del principio, cuando nosotros incluimos estos 3 pacientes, y veremos ahora la publicación, no teníamos muy claro cuál era el paciente ideal, pero ya de aquella, al poco tiempo, pues empezó a decir, oye, pues mira, yo sé que los pacientes que tienen una colitis ulcerosa córtico-dependiente es un escenario bastante propicio para que se utilice, sobre todo aquellos que tienen una afectación moderada. Esto también era un poco de perogrullo, es decir, los pacientes que tenían una actividad muy grave o que tenían un brote grave, pues no eran los candidatos idóneos, aquellos pacientes que tenían incluso pues, una duración más corta de la enfermedad. Obviamente las aféresis más intensivas eran un poquito más utilizadas y, bueno, por contrapartida, los pacientes que tenían una enfermedad más grave eran peores respondedores.
Y esto es un poco pues, la información que nos venía de Japón. De hecho, algunos, pues incluso en algunas reuniones que tuvimos con gente de allí, nos sorprendía muchísimo la filosofía que tenían los japoneses a la hora de tratar a los pacientes, ¿de acuerdo? Y había centros donde la granulocitoaféresis combinada con la leucocitoaféresis se utilizaba para la inducción de la remisión en vez de utilizar esteroides, algo que en los países, digamos, más occidentales no se utilizaba. Ahora, con el paso del tiempo, hemos visto pues, que muchas de las cuestiones que en aquel momento nos dijeron era verdad, es decir, en esa columna de cuentas de acetato de celulosa no solamente se quedaban pegadas los neutrófilos y los granulocitos, sino que concomitantemente a eso se producen unos cambios inmunológicos, que lo veremos, unos cambios en las poblaciones celulares, que lo veremos, e incluso indirectamente, y aquí no es, obviamente, esta diapositiva la he puesto aquí para que veáis que no es la consecuencia, sino que al final esta manera que tiene de modelar la respuesta inmune produce una mejoría en la inflamación del colon y como consecuencia podemos tener incluso, como vemos en este estudio, es un estudio muy pequeñito, pues fijaros que aumenta la diversidad bacteriana, incluso incrementa la riqueza de las bacterias, asemejándose un pelín a los controles, ¿de acuerdo? Es decir, que la aféresis al final sí que va a tener eficacia. Y no solamente, y acordaros de la diapositiva que os puse antes sobre los granulocitos, sino sobre las células T. Las células T, sabemos ahora mismo que, esto es un artículo de hace poco tiempo, sabemos que estas células T citotóxicas tienen un papel muy importante en la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que estos linfocitos T naïf se van a diferenciar en linfocitos citotóxicos, también una parte de ellos van a utilizar, se van a, digamos, a convertir en células memoria más inmaduras o células memoria centrales o periféricas que están recirculando por nuestros órganos linfoides y que estos van a regular un poco el daño que van a ejercer los linfocitos T, ¿vale? Esta es un poco más de lo mismo, las bacterias activan, son recogidas por las células dendríticas, estas células dendríticas estimulan estos linfocitos T CD8 positivo naïf y estos a través de los linfocitos T reguladores van a producir pues, digamos, el efecto inflamatorio. Bien, pues ahora mismo sabemos que las aféresis de leucocitos, y estos son datos, esto es Inés Moret, a la que quiero agradecerle su esfuerzo, es la encargada ahora mismo del laboratorio del hospital y es la que se encarga habitualmente de recoger muestras biológicas a los pacientes que se someten a la aféresis, ¿de acuerdo? Esto en naranja tenemos antes de empezar la aféresis, esto es después de empezar la aféresis. Y lo que ha medido en un subgrupo pequeño de pacientes son las poblaciones linfocitarias y vemos como por ejemplo que estas células T memoria, que teóricamente su función no es proinflamatoria sino que modulan, fijaros que de la primera a la 10ª sesión aumentan, esto es una muestra obtenida a lo largo del mantenimiento y fijaros que aumenta estos linfocitos T memoria en sangre periférica, ¿de acuerdo?, a niveles prácticamente normales. Y estos linfocitos de memoria se sabe que tienen una distribución distinta en pacientes sanos como en pacientes enfermos. Fijaros, esta es una gráfica donde vemos que en verde están estos linfocitos, digamos, más inmaduros de memoria y vemos que son estos en mucosa cólica, ¿de acuerdo? Y vemos cómo son la mayoría de los linfocitos que tenemos memoria en la mucosa cólica y sin embargo en los pacientes que tienen inflamación estos linfocitos, digamos, disminuyen en porcentaje. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa esto que posiblemente nosotros estemos actuando sobre la inmunidad durante nuestras sesiones de aféresis. En este caso no son los Treg, ¿de acuerdo? Y vemos cómo estos linfocitos T disminuyen a lo largo del tratamiento de una manera muchísimo más marcada
durante el mantenimiento. Fijaros que en los controles deberían de estar muy bajos, es decir, disminuye, en este caso estos linfocitos reguladores, acordaros de la diapositiva que os puse antes, los memoria actúan los reguladores digamos que actúan sobre los linfocitos citotóxicos, y estos son los linfocitos B memoria, ¿de acuerdo?, donde parece que hay una tendencia al alza, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, en naranja está antes de la aféresis, en verde después de la aféresis, cuando termina, ¿de acuerdo? Como el paciente lleva cogida una vía, digamos que no lo machacamos con extracciones sanguíneas, por eso es un escenario donde es fácil coger muestras biológicas sin machacar demasiado al paciente. En todo caso, con todo lo que os he contado, vemos que todas esas subpoblaciones más inmunotolerantes son las que aumentan durante nuestros tratamientos con aféresis de leucocitos, ¿de acuerdo? Una cosa importante es que estas muestras se tomaron en los últimos 25 pacientes que voy a presentar hoy. Todos estos pacientes estaban o bien tratados con infliximab o con vedolizumab y tenían una respuesta inadecuada al tratamiento biológico, y esto se utilizó en todos estos pacientes como tratamiento coadyuvante. ¿Qué sabemos de los microRNAs? Pues los microRNAs están súper de moda ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sabemos que son unos elementos epigenéticos, y que la epigenética ahora mismo en la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿por qué está muy de moda? Bueno, porque sabemos que hay una base genética, hay una susceptibilidad genética, y que los pacientes desarrollan un fenotipo, una enfermedad, y otros no. Entonces, son estos microRNAs, ¿de acuerdo?, los que regulan esa síntesis de proteínas, que al final va a ser las proteínas efectoras de la inflamación. Y los microRNAs están involucrados en muchas cosas, entre otras cosas, por ejemplo, en la maduración y la activación de linfocitos T y B, con lo cual pensamos que a lo mejor el estudio de los microRNAs podría ser útil. Entonces, bueno, cuando yo me estudié un poco los microRNAs, porque no tenía mucha idea para esta charla, o tenía nociones así un poco, digamos, someras, pues efectivamente vemos cómo estos microRNA regulan muchas vías de susceptibilidad, ¿de acuerdo? Sabemos que la autofagia, que está muy afectada, sobre todo en los pacientes con enfermedad de Crohn, sabemos también que esta respuesta TH17 también es predominante en pacientes con enfermedad de Crohn, sobre todo cuando está muy evolucionada, pues vemos que aquí estos microRNAs están muy involucrados, e incluso pues vemos que hay un microRNA, que es el MIR21, sobre el cual hay un montón de publicaciones y hay una evidencia científica muy robusta, ¿de acuerdo?, sobre su importancia en la regulación de la inflamación intestinal. Y de hecho, fijaros que incluso tenemos hasta un metaanálisis donde te dice que efectivamente que esta expresión aberrante de un microRNA pues produce una inflamación, o está asociado con una mayor inflamación. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hemos intentado es ver si en estos pacientes sometidos a una granulocitaféresis había algún cambio en esta expresión de microRNAs. Lo hemos hecho en muy pocos pacientes, ¿de acuerdo?, porque solamente son 7 pacientes. Lo que sí se hizo fue un estudio de muchísimos microRNAs, y al final, pues de todos estos microRNAs, creo que ha habido 5 o 6 que han dado no sé cómo explicarlo ahora mismo. Ellos hablan de el fold change, que es un poco pues el porcentaje que aumenta, ¿de acuerdo? Está claro que con 7 pacientes encontrar significación estadística con una P es prácticamente imposible, pero fijaros, por ejemplo, que este fue un microRNA. Claramente este microRNA, esta es en la sesión 0, esto es en la sesión 10, vemos como la expresión de este microRNA, como ya os he dicho, no hay claramente una significación estadística, pero vemos que el aumento es, digamos que significativo, y lo que nos puede dar es pues indicios de que a lo mejor está involucrado en la acción de la granulocitaféresis. Y cuando empezamos a ver, haciendo una búsqueda de qué hace este microRNA, ¿de acuerdo?, pues vemos que su disminución se ha correlacionado con procesos de inflamación cólica, sobre todo en cáncer de colon, ¿de acuerdo? Donde hay más estudios es en cáncer de colon, pero sí que se correlaciona mucho con la inflamación, y vemos que este microRNA, pues al cabo de 10 sesiones, pues aumenta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con lo que os he explicado hasta ahora, pues lo que viene a decir es que aquello que Miguel Mínguez ponía tan entredicho, incluso Chimo Hinojosa, que ha sido una de las personas que más
más creyentes, por decirlo de alguna manera, con más fe en la granulocitoaféresis, pues en aquel momento pues toda la información que venía de Japón pues la hemos matizado a lo largo de estos años aquí. ¿De acuerdo? Y bueno, pues como os he dicho, aquella historia en concreto es la historia de mi vida en la inflamatoria, empezó en el año 2002 y de estos 26 pacientes están los 3 que yo os conté, eran 14 con colitis ulcerosa y 12 con enfermedad de Crohn. Dani os hablará muchísimo más en detalle de los estudios, ¿de acuerdo? Y esto fue un poco lo que vimos, esto es el índice de actividad de True Love, vemos que entre la base y la semana 6, recordad, eran 5 sesiones de aféresis, y este es el porcentaje de pacientes de los que estaban en remisión en semana 6 y que se mantenían en remisión. Llamaba la atención que esos pacientes que respondían no se quedaban con tratamiento de mantenimiento y que además se mantenían estables a lo largo del tiempo. Fueron pasando los años, estamos ya en el Mundial de Alemania en el 2006 y José Luis Cabriada saca el primer posicionamiento, ¿de acuerdo? Y habla de colitis ulcerosa en corticodependencia, corticorefractariedad, ¿de acuerdo? Habla también que en el mantenimiento hay una falta de evidencia, ¿de acuerdo? En algunos centros lo hacíamos, pero de una manera muy intuitiva. Hablábamos en las reuniones de GTQ y Eugeni nos decía pues que ellos sí que estaban haciendo mantenimiento y les preguntábamos, ¿y cada cuánto tiempo lo haces? Pues cada 2 meses, cada mes. No, Dani, fue así. En realidad empezamos a hacerlo un poco como podíamos, ¿de acuerdo? Y bueno, y en realidad en enfermedad de Crohn en algunos centros sí que lo estaban utilizando de una manera muchísimo más sistemática, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues de aquella sabíamos que había un grupo de pacientes que se beneficiaba y sobre todo, y de hecho hablará mucho más Dani de esto, veíamos que era un procedimiento muy seguro. De hecho, el efecto secundario más frecuente es la cefalea, que cedía en el 100% de los casos con paracetamol, ¿de acuerdo? Incluso en este año empezaron a comentar incluso pacientes embarazadas a los que habían sido sometidos. ¿Qué pasó a lo largo de estos años? Bueno, pues que digamos que el boom inicial de la aféresis se fue enfriando un poco en los hospitales, pero lo que sí que empezamos a tener cada vez más fue mayor evidencia científica. Y lo que llegó, ¿de acuerdo?, fue el primer ensayo clínico americano. Y el primer ensayo clínico, Dani hablará de él en mayor profundidad, yo me voy a limitar a comentar una anécdota. Eran 112 pacientes tratados con aféresis, 56 con placebo y el objetivo primario no se cumplió, ¿de acuerdo? El 44% de los pacientes tratados con aféresis y el 39% tuvieron una respuesta clínica, ¿de acuerdo? Una reducción de mayor o igual a 3 puntos y Dani y yo, ingenuos de nosotros, fuimos a pedirle explicaciones a Bruce Sands. En concreto, Dani se dirigió a él para preguntarle si, bueno, pues que en el ensayo clínico que parecía que aquellos pacientes que tenían una mayor inflamación, sobre todo mayor inflamación histológica o mayor inflamación en la endoscopia, respondía. Y yo creo ese día aprendimos cómo se dice iros a esparragar en inglés, porque fue tal cual. Pero bueno, como había mucha evidencia, teníamos una occidental, pero oriental, pues lo cierto es pues que fijaros ya que en el año 2014 ya empezamos a tener evidencia científica sólida con un metaanálisis de que la aféresis superior a los esteroides para inducir la remisión, que tiene obviamente un mejor perfil de seguridad, y empezamos a ver que las terapias intensivas eran mejores que los tratamientos simples, ¿de acuerdo? Teníamos muchísima evidencia asiática, europea, y después empezamos a tener también estudios prospectivos donde veíamos que, bueno, pues que más o menos pues un 20 o un 30% de los pacientes, incluso en algunas series hasta el 40%, entraban en remisión. Y fijaros que en este registro nacional, porque sí que es cierto que aunque inicialmente se puso en entredicho la falta de evidencia, las cosas en España se intentaron hacer bien. Primero fue ese estudio con 26 pacientes, después fue un registro que se llevó a cabo, que fue un registro nacional SIMAC, se incluyeron 142 pacientes, fijaros que 2/3 mejoraban y entraban en revisión el 37%.
prácticamente un tercio, redondeando. Además, esta cifra se va a repetir con bastante constancia a lo largo de todos los estudios. Prácticamente un tercio mejoraban en este registro. E incluso, pues Julia hizo un estudio de costes donde vio pues, que puede evitar tratamientos de segunda y tercera línea, ¿de acuerdo? Lo que nosotros le habíamos comentado a Bruce Sands, se preocuparon en hacerlo en el año 2015, pues lo que cogen es aquellos pacientes que tenían histología activa y erosiones, ¿de acuerdo? Y lo comparan con aquellos pacientes que tenían menos inflamación al entrar en el ensayo clínico. Y siendo un estudio post-hoc, si vemos el porcentaje de pacientes con revisión clínica, vemos que es un 25 frente a un 13, es decir, es prácticamente el doble, e incluso el porcentaje de erosiones, ulceraciones, era inferior, un 20%, un 21% frente a un 40% de los pacientes que llevaban esa columna, digamos, ciega. Y de hecho, incluso, pues mucha gente, expertos en básica, pues nos decían que no es exactamente un placebo, porque simplemente el hecho de exponer a la sangre a la luz ultravioleta puede tener efectos inmunomoduladores. Esto fue una de las teorías que los que diseñaron el ensayo clínico pensaron que no estaba correctamente diseñado. Y esto simplemente es pues, un dato objetivo de la PCR para ver la mejoría que tenía en este subgrupo de pacientes. Y estas son las conclusiones de los autores, que decían que, bueno, pues que aunque la evidencia es de un estudio post-hoc, pues que a lo mejor en aquellos pacientes que tenían más inflamación, pues la aplicación de aféresis podía ser algo beneficioso. Ya estamos casi llegando al final, crece la evidencia. Este es un estudio con 95 pacientes, de acuerdo, un estudio prospectivo, donde se vio, pues eso, que prácticamente, fijaros, remisión clínica y respuesta 30, 37, 34, donde se vio, pues eso, que más o menos entre un 30 y un 40% de los pacientes tenían remisión clínica, tenían una respuesta clínica, libre de esteroides, porcentaje mucho menor, y además, lo que se vio aquí, en un estudio por intención de tratar, lo que se vio aquí era pues, que los pacientes que venían de fracaso de tiopurinas o que venían de fracaso de fármacos anti-TNF respondían peor. En España, como dije, yo creo que se intentaron hacer las cosas bien, pues tuvimos aquí pues, un penar con el Ática. ¿Por qué? Porque fue un ensayo clínico en los cuales se randomizaban los pacientes bien a recibir a continuar con prednisona o bien a recibir aféresis. El comité ético de mi hospital, por ejemplo, no lo aceptó, no consideró ético seguir con tratamiento con esteroides. El reclutamiento, Dani lo conoce mucho mejor porque fue uno de los pensadores, fue un verdadero penar, y os lo escudriñará un poco mejor, pero también fue un poco decepcionante, pues porque al final, fijaros que de 62 pacientes asignados a la aféresis, 41 se retiran del estudio y de 61 se retiran 48. Al final, la comparativa se tiene que hacer entre 21 y 13 y los resultados, bueno, pues hay que interpretarlos de una manera cautelosa. En todo caso, pues fijaros que de manera global y con el outcome primario tampoco fuimos capaces de demostrar que la aféresis fuera superior a continuar con esteroides, con peros que os explicará Dani. Bueno, con todo esto que hemos estado viendo, pues resulta que vemos que a lo largo del tiempo los nuevos fármacos estaban llegando al mercado. Teníamos una de cal y una de arena. Había registros prospectivos donde la eficacia era muy buena, pero los ensayos clínicos, pues digamos que nos daban, no sé si llamarlo un baño de realidad, porque no es así, pero digamos que era dos pasitos para adelante, uno para atrás en el uso de la aféresis. Lo que está claro es que la cantidad de fármacos que teníamos disponible cada vez era mayor, y os voy a contar una anécdota. Yo estaba en la sala de hospitalización y había un paciente, se llama Mike. Y Mike era un paciente con una colitis ulcerosa, es un paciente extranjero, estaba trabajando en España y estaba con acetioprina y tiene un brote grave córtico refractario. La respuesta a corticoides fue subóptima, se le dio ciclosporina, la ciclosporina no le hizo nada y se intentó rescatar con infliximab. Y con infliximab siguió teniendo una endoscopia con actividad grave. El paciente no estaba bien, pero tampoco estaba mal, es decir, era un brote, se había convertido un brote grave en un brote moderado, iba 3 o 4 veces al baño, todas con sangre, nocturnidad, y la PCR había disminuido, pero seguía teniendo una PCR muy elevada. Y entonces me llamó Pilar y me dijo, quiero comentarte un paciente a ver qué piensas. El paciente tenía fecha para intervenirse, y eso es una realidad.
la iban a operar en coloprocto. Como el paciente estaba nutricionalmente bien y podía aguantar, le dieron cita pues a las 10 días o así, o a las 12 días se iba a intervenir. Y dijo, Pilar, ¿qué te parece si probamos la aféresis y le ponemos una terapia intensiva de 3 por semana, de tal manera que va a recibir 5 antes de la cirugía? Si responde bien, o sea, como decimos a veces, si tiene barba San Antón, y si no, la Purísima Concepción. Bien, pues efectivamente fue así, el paciente respondió. Esta fue nuestra primera experiencia con el tratamiento combinado de granulocitoaféresis en respuesta subóptima a tratamientos biológicos. Y a partir de ahí, pues fijaros que empezó a haber publicaciones, aquí de 4 pacientes. Este es nuestro primer paciente, ¿de acuerdo? 40 años, hombre, un índice de Mayo parcial de 10, una PCR, ¿no? miligramos decilitro, miligramos litro de 90, es decir, tenía una PCR elevada, ¿de acuerdo? La colonoscopia moderado grave, ¿de acuerdo? Y estos fueron los primeros pacientes tratados y se vio pues, que muchos de estos pacientes acabaron respondiendo. Y no solamente eso, sino que vimos que cuando empezamos a medirle toda la batería de citoquinas, y tampoco me quiero explayar mucho aquí, pues vimos que muchas citoquinas proinflamatorias disminuían. Esto estaba con anti-TNF. La que se hipotetizó en aquel momento era si a lo mejor la aféresis lo que hacía era una modulación de la respuesta inmune favoreciendo el uso de estos fármacos anti-TNF. Empezamos con infliximab, después fue vedolizumab. Entre todos pues fuimos aportando nuestros casitos, fijaros, estos son 8 pacientes, obviamente todos los pacientes tratados con anti-TNF, después, ante fracaso de anti-TNF, o bien por pérdida de respuesta o por no respuesta primaria, se les daba vedolizumab, y fijaros, bueno, pues que de estos 8, 3 alcanzaron la remisión libre de esteroides, otros 3 obviamente, pues al final acabaron colectomizándose, digamos, eran tratamientos prácticamente de último recurso, y no solamente se empleó con vedolizumab, sino empezó a utilizarse pues con todo tipo de fármacos anti-TNF en caso de pérdida de respuesta, también con unos resultados relativamente aceptables, ¿de acuerdo? Un tercio respondieron a la terapia combinada. Fijaros que lo del tercio se va repitiendo a lo largo. ¿Qué os muestro con estas diapositivas? ¿De acuerdo? Pues con estas diapositivas os he mostrado cómo desde el año 2002, donde los pacientes eran pacientes que no teníamos ninguna otra opción, hemos tenido o hemos utilizado siempre la aféresis, prácticamente siempre, y utilizando un símil futbolístico, subiendo al portero casi en el último minuto a rematar, y hemos visto que 1 de cada 3 centros el portero mete gol. En 2 tercios perdíamos el partido. ¿De acuerdo? Fijaros ya aquí José Luis Cabriada en el año 2017, esto es una foto de cuando nos clasificamos para el Mundial de Qatar, pero ya en el 2017 proponía que considerara aféresis en caso de esta respuesta inadecuada. En este caso ponía fármacos anti-TNF, pero ahora aquí podemos poner anti-TNF, podemos poner también vedolizumab. Hay algún paciente tratado con USTE después de fracaso de vedo y después de fracaso de anti-TNF, e incluso hay un paciente tratado también por una respuesta subóptima a tofacitinib. ¿De acuerdo? Más o menos desde el año 2017, en nuestro centro nos mandan muchos pacientes para utilizar la granulocitoaféresis, nos han mandado unos 25 pacientes, la mayoría, prácticamente el 90% son pacientes con pancolitis ulcerosa, todos tienen una respuesta insuficiente o pérdida de respuesta al tratamiento biológico, y analizándolo, más o menos 2 tercios mejoran, es decir, mejoran, pero lo que remisión clínica, considerando remisión clínica un índice de Mayo menor o igual a 2 con un subscore de sangrado rectal igual a 0, es un 32%. A estos pacientes que responden se les ofrecía una terapia de mantenimiento con una aféresis mensual, y prácticamente todos los que alcanzaron esta remisión, fijaros que son 7 de 8, siguen sin recaída y sin cambiar de diana terapéutica. Cuando vemos, por ejemplo, la calprotectina, fijaros como de la aféresis basal a la número 10 hay un descenso de calprotectina, esto incluye respondedores y no respondedores, y fijaros que aquí la PCR igual. Y cuando vamos a ver un poco qué pasa con las citoquinas en sangre periférica, bueno, pues la verdad es que hay algunas citoquinas que aumentan, como la interleuquina 17, fijaros que la interleuquina 7, que es proinflamatoria, disminuye, hay otras que hacen una especie de comba, tampoco sabemos explicar muy bien por qué, fijaros que el TNF-alfa aumenta y después vuelve a disminuir, la interleuquina 8 sube y baja,
Pero fijaros que con el interferón gamma sí que hay una cosa que a Inés le llamó la atención, y es que los niveles de interferón gamma suben. A ella le llamó la atención y lo que hizo fue, en este caso, respondedores de no. Se dio cuenta que los pacientes que tienen un interferón gamma basal muy elevado son aquellos pacientes que no responden, y no solamente eso, sino que hay una tendencia a ir subiendo el interferón gamma, con lo cual podría ser incluso que el interferón gamma sea un marcador de respuesta o incluso un factor predictivo de mala respuesta. Hace falta mucho más datos, pero es algo explorador, porque si nosotros fuéramos capaces de predecir la respuesta, daríamos con el kit de la cuestión, que es aplicarle al tratamiento correcto, al paciente correcto, el tratamiento correcto. Fijaros que la interleuquina 7 disminuye también, ¿vale? Y que el interferón gamma aquí y la interleuquina 17A pues se comportan de una manera un poco distinta, ¿de acuerdo? Estos cambios no son muy intensos, se comportan de distinta manera dependiendo del biológico que lleve. Esto es algo coñero, es decir, dependiendo del biológico con el que lleven con tratamiento, los movimientos que hacen las interleuquinas en sangre periférica varían, e incluso varían independientemente de si hay una respuesta o no, ¿de acuerdo? Y ya simplemente pues para terminar, de todo lo que he contado aquí en estos 20 años de experiencia, que podría ser útil en unos escenarios clínicos muy desfavorables, y eso es así, ¿de acuerdo? Y podríamos quitar el condicional, y en realidad pues todos tenemos algún paciente que lo hemos rescatado, con lo que podríamos decir es útil, y lo que sí está claro es que el modo de empleo ha ido variando a lo largo de estos años, ¿de acuerdo? Que lo que sí que se ha visto es que hay una disminución en la carga inflamatoria, al menos medida en sangre periférica, y que a lo mejor pues esta disminución de la carga inflamatoria, sobre todo el aumento de estos linfocitos memoria, a lo mejor más inmunotolerantes, podrían facilitar el efecto de algunos fármacos y por eso ser útil con tratamiento, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues que este cambio también que hemos visto en las poblaciones celulares, pues puede ser un poco el kit de la cuestión de cómo está actuando la granulocitaféresis, ¿de acuerdo? Y como he puesto símiles futbolísticos, pues nada más, que yo creo que esto es una foto que, bueno, que los que somos muy futboleros podemos estar discutiendo toda la noche hoy, con lo cual pues sí, os incitará un poco a algún comentario.